Estimados estudiantes de la carrera de Historia, segundo semestre, turno tarde, primero C, tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar de la unidad número 8, titulado Los Aztecas. Los aztecas fueron un pueblo que se destacaron por un conjunto de aspectos, los cuales lo vamos a señalar ahora. Los aztecas también son denominados mexicas porque se desarrollaron en México o México. Y de ahí también el nombre de México porque se lo denominaba mexicas. Entre el año 1321 a 1521 fue la época donde los aztecas tuvieron el máximo desarrollo de esplendor en su cultura. Es así que las grandes construcciones como las grandes pirámides les llevó a los aztecas a marcar un icono que hoy en día como legado se puede apreciar en las diferentes ciudades donde se pueden apreciar las pirámides de los aztecas o mexicas. Según la historia nos señala que la tribu nativa náhuatl fueron de donde habrían surgido los aztecas a partir de la profecía que dice la leyenda sobre la profecía que donde ellos iban a ver a un águila devorar a una serpiente era la señal, era el indicador que ahí tenían que fundar su gran imperio. Y precisamente esto se puede ver en los grandes códices de escritura azteca. Por lo tanto, los aztecas en algún momento de su historia vieron como un águila devoraba a una culebra o una serpiente encima de un nopal, y esto habría significado la señal para que los aztecas ahí fundaran su origen de su imperio. El mapa nos muestra cómo los aztecas se expandieron y la región donde los aztecas crearon su imperio. La señal del águila que mostró significó el origen de el nacimiento del imperio azteca. El imperio azteca, dentro de su economía se habla de que formaban confederaciones, tal es el caso de Texcoco, Tlatopan y Tenochtitlan, para engrandecer el imperio. Fue así que los aztecas estaban organizados de manera tal que esta unificación les significó engrandecer el imperio. Fundaron ciudades como Tenochtitlan, que en su momento brilló de gran cantidad de habitantes, con una gran multitud que en la mayoría de sus prácticas de vida realizaban sacrificios humanos. La llegada de los españoles en 1521, don Hernán Cortés habría significado el inicio de la decadencia del imperio azteca, toda vez que los españoles, con mentiras, lo cual los ha caracterizado siempre, lograron sembrar la semilla de la desconfianza, la duda y la traición en los aztecas o mexicas. La organización social de los mexicas, como estaba constituido por una pirámide social. Arriba estaba el Tlatoani, los señores, los sacerdotes y funcionarios abajo, más abajo los comerciantes, mucho más los campesinos y artesanos, y por último estaban los esclavos, quienes no tenían derecho a nada por ser producto de la invasión. La nobleza o pipilti, los pochecas o comerciantes, los artesanos, hombres libres, los macehuales, campesinos, y los tlatotín, los esclavos de guerra. La organización política de los aztecas se mostraba por un rey denominado Tlatoani,
a quien se le atribuía cierto poder divino e ilimitado. Fue así que este implantó un sistema de tributo muy importante por el cual aseguraba la alimentación real de la vida de los sacerdotes y de la vida de sus guerreros. Entre los principales emperadores aztecas podemos señalar a Huitzilopochtli, que fue el emperador azteca de mayor crueldad, pero también a quien se le atribuye la mayor expansión del imperio. Moctezuma II, un gobernante pacífico y justo. Sin embargo, también a él se le atribuye un conjunto de toma de decisiones equívocas, la cual le habría llevado a su asesinato. Desde Acapichiltz a Cuauhtémoc, la gran variedad de reyes tlatoanis en el imperio azteca siempre estuvo conectado del engrandecimiento, de la expansión territorial por parte de sus guerreros. En cuanto a la justicia azteca, generalmente los más connotados eran los pleitos territoriales. En aquellos casos donde no podían ser solucionados, entonces se ponía en manos de el Altepetl. Era quien solucionaba los problemas de pleitos territoriales y de asesinatos criminales. Fue así que se implantan tribunales aztecas. Tribunales aztecas, los cuales estaban para solucionar los diferentes conflictos acontecidos entre la población azteca. Una gran gama de problemas, como los comerciantes. Entonces el procedimiento siempre era el oral. En algunos casos eran documentados a través de los grabados de sus jeroglíficos. La religión azteca también fue muy importante. Los aztecas fueron politeístas, es decir, adoraban a más de un dios. Y fue así que en esa tradición religiosa, los aztecas realizaban el sacrificio de animales, pero también de seres humanos. En especial, habían dos dioses a quienes se les realizaban los sacrificios. ¿Quiénes eran? Huitzilopochtli, a quienes se le veneraba con el corazón de los seres humanos. Es decir, 4 sacerdotes sujetaban de las extremidades inferiores y superiores al esclavo, y un quinto realizaba la extracción del corazón para ser sacrificado a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. A Tlaloc, el dios de la lluvia, anualmente le rendían homenaje con niños sacrificados en las tumbas de las cumbres más altas de las montañas. Como nos muestra la imagen, sacrificios humanos por 5 sacerdotes. Entre los dioses aztecas, ¿quiénes destacan? Coatlicue, la diosa de la tierra. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, a quienes hacían sacrificios humanos. Xochipilli era el dios de las flores, dios del amor, de la fertilidad y de las relaciones sexuales ilícitas, como la prostitución, el engaño, el adulterio y demás. Xochiquetzal era la diosa de la prostitución. Tlazolpeotl era la diosa del placer, de la fecundidad, de la fertilidad. Ella se decía que protegía a las parteras y a los hechiceros. También estaba el ya señalado Tlaloc,
el dios de las lluvias, y Quetzalcóatl, el dios de los vientos. El lenguaje o idioma que hablaban los aztecas fue el náhuatl, que se representaba a partir de una escritura representada por los pictogramas, ideogramas y signos fonéticos, tal y como nos muestran las imágenes en la lámina. También ahí se almacenaban datos sobre su historia, geografía, economía, religión, astronomía, medicina y demás. En cuanto a la economía, los aztecas practicaron la pesca, la caza, el cultivo, y bajo sus pilares, junto a las recolección, la economía prosperaba. También se implantó una organización económica que estaba dirigida, comandada por el Calpulli, que era un grupo familiar y a quienes se asignaba una extensión territorial para ser trabajada. Y esta se repartía entre la familia, el Estado, los sacerdotes y el jefe Calpulli. El cobro de los tributos fue otro logro importante, innovador por los aztecas. A través de las chinampas se distribuía el agua a los cultivos. También ellos practicaron la caza de conejos, liebres, venados, pájaros, culebras y demás animales, en algunos casos para su alimentación y en otros para el comercio. Y entre las grandes tierras cultivadas, ellos cultivaban por excelencia maíz, frijol, chile, tomates, calabaza, tal y como nos muestra la imagen. Las chinampas en la parte superior, la calabaza, el maíz y el frijol en la parte inferior. En cuanto al comercio, los pochecas aztecas eran los destinados a realizar la actividad de comercio de un producto por otro. A partir del trueque, el comercio seguía su normal desarrollo en México. Los soldados, los guerreros, generalmente se vestían con adornos en plumas para enaltecer su posición social en el Imperio Azteca. Tal y como nos muestra la imagen, totalmente decorados con plumas de colores y alguna variedad de pintura en su rostro. Los aztecas también tuvieron un conocimiento sobre la astronomía. Entre su amplio conocimiento se habla de que ellos conocían la estrella del Sol, nuestro satélite natural y algunos planetas como Venus. También conocían acerca de las constelaciones, llegaron a conocer sobre los eclipses del Sol y Luna y, sin embargo, crearon una gama de conocimiento astronómico como las estaciones y los eventos que acontecen en estas estaciones, como invierno, otoño, invierno, primavera, verano y nuevamente el comienzo de otoño, invierno, primavera, verano, los ciclos anuales. También los aztecas crearon un calendario. En cuanto a la medicina, su conocimiento fue resumido en que los aztecas conocieron las propiedades de las plantas medicinales respecto a la influencia curativa en ciertas patologías que el cuerpo humano va sufriendo. A partir de los sacrificios humanos, de las desmembraciones que hacían los sacerdotes a los cuerpos de los prisioneros, los aztecas llegaron a conocer la anatomía de
los seres vivos. Y en algunos casos desarrollaron ciertas formas y mecanismos de curaciones, como el tema de la dentadura dañada. En cuanto a la arquitectura, los aztecas tuvieron un gran avance. Tal avance se puede apreciar en las pirámides escalonadas en Cholula, Xochicalco y Teotihuacán. Pirámides que por excelencia fueron lugares de sacrificios humanos y de adoración a sus diferentes dioses, como Tlaloc y Quetzalcóatl, como también Huitzilopochtli. Por otro lado, la escultura tampoco se queda atrás por parte de los aztecas. Tal y como nos muestra la imagen, se puede apreciar escritura de los aztecas. Los aztecas también llegaron a crear leyes para castigar una gama de ciertos delitos, como el asesinato, la traición, el aborto, el incesto, la violación, el robo, el adulterio. En el caso de las mujeres, eran castigadas con la pena de muerte. Los guerreros tampoco se mantenían exentos de estas leyes. Si eran acusados y el delito era demostrado, estos eran castigados con ser enviados a las fronteras del imperio. El tomar licor también era sancionado. Solamente podían tomar, en este caso, o embriagarse los ancianos y los guerreros. Si otra persona diferente a esta clase social era encontrado, si era por primera vez, el castigo era el corte de pelo, lo rapaba. En cuanto a la educación, las niñas por excelencia eran encomendadas a su madre, y ésta debía inculcarles el conocimiento relacionado a la casa, la cocina, el tejido y demás. En el tema de los niños, sus padres. Trabajos como la agricultura, la pesca en la casa, de manera práctica se les enseñaba a los niños. Por otro lado, también se enseñaba escritura, lectura, historia, música, medicina, astronomía a los niños. En cuanto a la sexualidad, los aztecas tuvieron un cierto grado de libertinaje, lo que les permitió crear a una gama de dioses: Xochipilli, Xochiquetzal, Tlazolpeotl, entre los más importantes dentro de la vida sexual de los mayas. Con esto termino la unidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Dios los bendiga.